gran himno de acción de gracias. La narración de la creación es cantada rítmicamente, donde es continuamente reafirmada la bondad y la belleza de todo lo que existe. Dio con la sua parola chiama la vita ed ogni cosa accede all'esistenza. Dios con su palabra llama a la vida y todas las cosas acceden a la existencia. Con la palabra separa la luz de la oscuridad, alterna el día y la noche, varía las estaciones, abre una paleta de colores con la variedad de plantas y animales. Questa foresta straripante che rapidamente sconfigge il caos. En este bosque desbordante que rápidamente derrota al caos, por último aparece el hombre, y esta aparición provoca un exceso de exaltación que amplifica la satisfacción y el gozo. Dios vio lo que había hecho y vio que era muy bueno. Cosa buona, ma anche bella. Una cosa buena, pero también bella. Se ve la belleza de todo lo creado. La bellezza e il mistero della creazione generano nel cuore dell'uomo La belleza y el misterio de la creación generan en el corazón del hombre el primer movimiento que suscita la oración. Así dice el Salmo 8, cuando lo hemos escuchado al inicio. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que lo cuides? L'orante contempla il mistero dell'esistenza intorno a sé. El orante contempla el misterio de la existencia a su alrededor. Ve el cielo estrellado sobre él, que la astrofísica nos muestra hoy en día en toda su inmensidad. Y se pregunta, ¿qué diseño de amor debe haber detrás de una obra tan poderosa? En questa sconfinata vastità, che cosa è l'uomo? Y en esta inmensidad sin límites, ¿qué cosa es el hombre? Casi nada, dice otro salmo. Un ser que nace, un ser que muere, una criatura muy frágil. Y sin embargo, en todo el universo, el ser humano es la única criatura consciente de tal profusión de belleza. Es un ser pequeño que nace, muere, que crece, pero es el único consciente. Somos los únicos conscientes de esta belleza. La preghiera dell'uomo è strettamente legata con il sentimento dello stupore. La oración del hombre está estrechamente ligada al sentimiento de asombro. La grandeza del hombre es infinitesimal cuando se compara con las dimensiones del universo. Sus mayores conquistas parecen ser poca cosa, pero el hombre no es nada. Nella preghiera si afferma prepotente un sentimento di misericordia. En la oración se afirma abrumadoramente un sentimiento de misericordia. Nada existe por casualidad. El secreto del universo reside en una mirada benévola que alguien cruza en nuestros ojos. El Salmo afirma que somos poco menos que un Dios, que estamos coronados de gloria y honor. La relazione con Dio è la grandezza dell'uomo. La relación con Dios es la grandeza del hombre, su entronización. Por naturaleza somos casi nada, pequeños. Hoy estamos, pero mañana no. Pero por vocación somos los hijos del gran Rey. È un'esperienza che molti di noi hanno fatto. Es una experiencia que muchos de nosotros hemos tenido. Si los acontecimientos de la vida con todas sus amarguras corre el riesgo a veces de ahogar el don de la oración en nosotros, basta con contemplar un cielo estrellado, una puesta de sol, una flor, para reavivar la chispa de la acción de gracias. Esta experiencia es quizás la base de la primera página de la Biblia. ¿Qué es el hombre?
Cuando se escribe el gran relato bíblico de la creación, el pueblo de Israel no está pasando por días felices. Una potencia enemiga había ocupado la tierra. Muchos habían sido deportados y ahora eran esclavos en Mesopotamia. No había más patria, ni templo, ni vida social y religiosa. Nada. Y sin embargo, precisamente a partir de la gran historia de la creación, alguien comienza a encontrar razones para dar gracias, para alabar a Dios por la existencia. La oración es la primera fuerza de la esperanza. La oración es la primera fuerza de la esperanza. Tú oras y la esperanza va adelante. Yo diría que la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza existe, pero con mi oración abro la puerta. Porque los hombres de oración guardan las verdades básicas, son los que repiten primero a sí mismos y luego a todos los demás que esta vida, a pesar de todas sus fatigas y sus pruebas, a pesar de sus días difíciles, está llena de una gracia por la que hay que maravillarse. Y como tal, siempre debe ser defendida y protegida. Los hombres y las mujeres que rezan saben que la esperanza es más fuerte que el desánimo. Creen que el amor es más poderoso que la muerte y que seguramente un día triunfará, aunque los tiempos y las formas no lo conocemos. Los hombres y las mujeres de oración llevan reflejados en sus rostros rayos de luz, porque incluso en los días más oscuros, el sol no deja de iluminarlos. La oración te ilumina el corazón, te ilumina el rostro, incluso en los tiempos más oscuros, en los tiempos más dolorosos. Todos somos portadores de alegría. ¿Han pensado en esto, que tú eres uno que trae la alegría o tú prefieres traer noticias feas, cosas que nos entristecen? Todos somos capaces de traer y de llevar alegría. Esta vida es el regalo que Dios nos ha dado y es demasiado corta para ser consumida en la tristeza, en la amargura. Alabemos a Dios contentos simplemente por existir. Miremos el universo, miremos la belleza y a pesar de que cada uno tiene su propia cruz, digamos, tú existes. Tú nos has hecho así para ti. Y sentir esa inquietud del corazón que nos lleva a agradecer y alabar a Dios. Somos los hijos del gran Rey, que es creador, capaces de leer su firma en toda la creación. Esa creación que hoy no cuidamos. Esa creación tiene la firma de Dios. Lo ha hecho por amor. Que el Señor nos haga entender siempre, cada vez más profundamente esto y nos lleve a decir gracias. Ese gracias es una bella oración. Queridos hermanos y hermanas, meditamos hoy sobre el misterio de la creación que nos lleva a la oración y a la contemplación de Dios. El Salmo 8 que hemos escuchado expresa la grandeza y la belleza de esta creación frente a la cual el ser humano percibe su pequeñez, pero también el lugar especial que en ella ocupa, porque aunque por naturaleza el ser humano sea insignificante comparando con la grandiosidad de todo lo creado, posee una dignidad sorprendente
que surge de su relación filial con Dios. El relato de la creación habla de la bondad y la hermosura de todo lo que el Señor hizo con el poder de su palabra. La creación no es fruto de una ciega casualidad, sino de un plan amoroso que Él tiene para sus hijos. Por eso, cuando el hombre mira extasiado la creación, toma conciencia de que Él es la única criatura capaz de reconocer la belleza que encierra la obra divina y ante tanto esplendor eleva al Creador su oración de agradecimiento y de alabanza por el regalo de la existencia. Cuando las tristezas y las amarguras de la vida tratan de sofocar nuestra gratitud y alabanza a Dios, la contemplación de las maravillas de su creación enciende de nuevo en el corazón el don de la oración, que es la fuerza principal de la esperanza. Y la esperanza es la que nos manifiesta que la vida, aun con sus pruebas y sus dificultades, está llena de una gracia que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Que Jesús resucitado, con la fuerza de su Espíritu Santo, nos haga portadores de alegría, afiance en nosotros la esperanza y también la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte y que triunfa siempre. Que Dios los bendiga. Ahora damos paso a la oración del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Dominus vobiscum. El Señor esté con usted. Conmemorazione del fine della guerra. Y la conmemoración del final de la guerra. Signore per l'Europa oggi. Pidamos al Señor Che cresca por Europa hoy, para que crezca unida unità di fratellanza, en esta unidad de fraternidad que hace crecer a todos los pueblos nell'unità en la unidad nella diversità. y en la diversidad. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Canten al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas. Reveló su victoria a los ojos de las naciones. Aleluya. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Per celebrare degnamente Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Padre, que ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que, renacidos por el bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía en sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos de esta manera esta tarea. De esa forma podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Perché retta è la parola del Signore. Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en tiempo de indigencia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete En veduto. aquel tiempo dijo Jesús a sus Gli discípulos: disse Filippo: No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Mostraci il Padre. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Gli Si no fuera rispose: así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un Da lugar. tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Y Filippo. cuanto haya sido les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. Come puoi tu dire, mostraci il Entonces Padre? Felipe le dijo: Señor, Non muéstranos al credi che Padre io y eso sono nos nel basta. Padre e il Jesús le Padre respondió: in me? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me Non le conocen. dico da me El que me ha stesso, visto al Padre. ma il ¿Cómo Padre dices, muéstranos al che Padre? rimane in me. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí Io sono es el nel que hace Padre las obras. e il Créanme, Padre è in me. yo estoy en el Padre y el Padre Se está non en mí. altro, Créanlo, credetelo per al le menos opere por las stesse. obras. In verità io vi dico, Les aseguro que el que cree en mí crede in me, hará anch'egli también las compirà le obras que opere yo io hago, compio, e ne y aún compirà mayores, più grandi di queste, perché porque io yo vado al me Padre. voy al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Questo passo del Vangelo, Este pasaje del Evangelio, il discorso di congedo di Gesù, el discurso de saludo, de despedida de Jesús, va dal Padre dice que Jesús va al Padre e dice che sarà col Padre y dice que estará con el Padre. e chi crede in Lui Y el que cree en Él anche compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi. también realizará las obras que Él cumple y realizará obras más grandes porque Él va al Padre. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò. Y cualquier cosa que pidan al Padre en nombre mío lo haré, para que así el Padre sea glorificado por el Hijo. Nel mio nome io la farò. Si piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Possiamo dire che questo passo del Vangelo di Giovanni Podemos decir que este pasaje del Evangelio de è Juan la dichiarazione es dell'accesso al Padre. la declaración del ascenso al Padre. Il Padre è sempre stato presente nella vita di Gesù e Gesù ne parlò. El Padre siempre ha estado presente en la vida de Jesús y Jesús siempre habló de esto. Andava a orare il Padre Cuando Jesús iba a orar al Padre, e tante volte parlava del Padre con chi ha cura di noi, y muchas veces hablaba del Padre como de aquel que tiene cuidado de nosotros. dei gigli del campo. Cuando hablaba de las aves del cielo, de los lirios del campo, I discepoli y también cuando los discípulos gli chiedevano di imparare a orare, cuando los discípulos le pidieron que les enseñe a rezar, Padre no, y Jesús les dijo: sempre Él es el Padre, Padre nuestro. va al Padre, ma Siempre se dirige al Padre, forte, pero en este pasaje es muy fuerte, come se aprisse le porte incluso como si abriera las puertas de la omnipotencia de la oración, perché io sono col Padre, voi chiedete che io farò tutto. porque yo estoy con el Padre, ustedes pidan, porque se hará todo, porque el Padre está conmigo. Esta confianza en el Padre, esta confianza en el Padre que es capaz de hacer todo, Questo coraggio
di pregare. este coraje de orar, porque para orar se necesita coraje, valentía, se necesita el mismo coraje, la misma claridad para predicar. Pensemos en nuestro padre Abraham, cuando él negociaba con Dios para salvar a los habitantes de Sodoma, y si hay menos, y si hay menos, pero al menos sabía negociar, pero siempre con esta valentía. Disculpa, Señor, hágame un descuento, un poco menos, un poco menos. Siempre la valentía de la lucha en la oración, porque orar es luchar, luchar con Dios. Y luego Moisés, las 2 veces que el Señor quiso destruir al pueblo, y por la intercesión de Moisés, que dijo no, le dijo no al Padre, con coraje. Pero si tú vas a orar así, esto es una falta de respeto. Hay que orar y ir con Jesús hacia el Padre, diciendo todo. Coraje en la oración, claridad en la oración, la misma que se necesita para la predicación. Abbiamo sentito nella prima lettura Y hemos escuchado en la primera lectura ese conflicto nei primi tempi della Chiesa en los primeros momentos de la Iglesia, che i cristiani di origine greca porque los cristianos de origen griego murmuraban. Miren, desde ese tiempo ya se hacía esto. Se ve que es una costumbre en la Iglesia. Murmuraban porque sus viudas y sus huérfanos no estaban bien atendidos. Y en ese tiempo los apóstoles estaban ocupados en muchas cosas. Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, inventó, podemos decir, los diáconos. Hagamos una cosa, busquemos 7 personas que sean buenas y estos hombres cuidarán este servicio. Y por esto el diácono es el custodio del servicio en la iglesia. Y así esta gente que tiene razón de lamentarse, de quejarse, estará bien cuidada en sus necesidades. Y nosotros, dice Pedro, lo hemos escuchado, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al anuncio de la palabra. Esta es la tarea del obispo, orar y predicar. Con esta fuerza que hemos escuchado en el Evangelio, el obispo es el primero que va al Padre, con esa confianza que le ha dado Jesús, con el coraje, con la parresía, a luchar por su pueblo. Esta es la primera tarea del obispo, orar. Lo dice Pedro. Y a nosotros, la oración y el anuncio de la palabra. Yo he conocido a un sacerdote, un párroco santo, bueno, cuando fue donde un obispo lo saludaba, muy amable, y siempre le preguntaba: Excelencia, ¿cuántas horas al día usted reza? Porque la primera tarea es orar. Porque es la oración del jefe de la comunidad por la comunidad, es la oración de intercesión al Padre por el pueblo. La oración del obispo es la primera tarea, orar. Y el pueblo, viendo al obispo orar, aprende a orar. El Espíritu Santo ci insegna che è Dio che fa le cose.
El Espíritu Santo nos enseña que es Dios quien hace las cosas. Nosotros los pedimos, pero Él es el quien lo hace. La oración es la que lleva adelante a la Iglesia. Y para esto es necesario que los jefes de la Iglesia, es decir, los obispos, tienen que ir adelante con la oración. Esa palabra de Pedro es profética. Que los diáconos se dediquen a todo esto. Así la gente estará bien atendida y habremos resuelto el problema y sus necesidades. Pero nosotros, obispos, la oración y el anuncio de la palabra. Es triste ver buenos obispos, pero ocupados en tantas cosas como la economía, esto y lo otro. La oración tiene el primer lugar, después las otras cosas. Pero cuando las otras cosas quitan espacio a la oración, algo no funciona. Y precisamente la oración sirve para esto que hemos escuchado en el Evangelio. Yo voy al Padre. Cualquier cosa. Y cualquier cosa que pidamos en mi nombre al Padre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Así la Iglesia va adelante con la oración, con el coraje de la oración. Porque la Iglesia sabe, sin esta salida al Padre no puede sobrevivir. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Después de haber profesado nuestra fe y también haber recibido esta invitación del Papa de dirigirnos siempre a Dios con coraje en la oración, con valentía al hablar con el Padre, ahora presentamos nuestras ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. In unione con il nostro vescovo, il Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nostro, che sei, sia santificato. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Miserere
Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este quinto domingo de Pascua, la liturgia nos presenta como antífona de comunión el versículo 5 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, que dice así: Dice el Señor, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Aleluya. Con esta invitación del Señor de estar siempre unidos a Él, nos disponemos a realizar, queridos oyentes, la comunión espiritual. Personas que no se comunican. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Después de haber pedido a Jesús que venga a nuestro corazón, nos disponemos, viendo la imagen de la Virgen María, a este encuentro personal con Jesús en la oración, en la adoración eucarística. Para ello le decimos: ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres Pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Oh de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanza y mi corazón. En ti siempre espero, aumenta mi fe, y con amor sincero te recibiré. En esta apariencia divino manjar, tu santa presencia quieres ocultar. Oh sabiduría, eterno Señor, ven en este día a darme tu amor. Jesús de mi vida, nunca más pecar, solo a ti rendida, mi alma quiere amar. Ya está Jesús con nosotros, expuesto en la custodia para poder escucharnos. Abramos nuestro corazón y, como nos invitó el Papa Francisco en la oración, hablemos con valentía, con coraje, digamos lo que tenemos dentro de las mascarillas. Y yo estoy aquí un poco distante y no puedo hacer lo que hago siempre, acercarme a ustedes, porque cada vez que yo me acerco, ustedes se ponen todos juntos y se pierde la distancia de seguridad y existe el peligro de ustedes para poder contagiarse. Lo lamento, pero es por su seguridad. En vez de ir cerca de ustedes, saludarlos y estrecharles las manos, nos saludamos desde lejos. Pero sepan que yo estoy cerca de ustedes con el corazón. Espero que ustedes entiendan esto y por qué lo hago.
Poi mi ha tirato l'attenzione che mentre leggevano i lettori il brano biblico, Me ha llamado la atención mientras leían la lectura bíblica, había un niño, una niña ya que la lloraba mamma y miraba a la mamá, colava e allattava il bambino. acariciaba y daba de lactar al Così fa niño. Dio con noi, come quella mamma con quanta tenerezza cercava di muovere il bambino, di allattare. Veía a la mamá con cuánta ternura trataba de alimentar y lactar al niño. Es una imagen bellísima. Quando in chiesa succede questo, Y cuando en la iglesia sucede esto, cuando sentire quello, llora un niño, sentire che lì c'è la tenerezza di una mamma, escuchar y ver que ahí está la ternura de una madre. grazie per la tua testimonianza, Y gracias por tu e c'è la testimonio. tenerezza di una mamma, Esa es la ternura de una madre, simbolo della tenerezza que es di el Dio símbolo con de noi. la ternura de Dios con nosotros. Jamás hacer callar a un niño que llora en la iglesia, jamás, Perché è la voce porque es la voz attira la tenerezza di que Dio. llama a la ternura de Dios. Testimonianza. Gracias por tu testimonio. Completiamo oggi la catechesi sulla preghiera dei salmi. Completamos hoy la catequesis sobre la oración de los salmos. Ante todo notamos que en los salmos aparece a menudo una figura negativa, la del impío, es decir, aquel o aquella que vive como si Dios no existiera. È la persona senza alcun riferimento al trascendente. Es la persona sin ninguna referencia a la trascendencia, sin ningún freno a su arrogancia, que no teme juicios sobre lo que piensa y sobre lo que hace. Per questa ragione il Salterio presenta la preghiera come la realtà fondamentale della vita. Por esta razón, el Salterio presenta la oración como la realidad fundamental de la vida, la referencia al absoluto y al trascendente, que los maestros de ascética llaman el sagrado temor de Dios. Es lo que nos hace plenamente humanos, es el límite que nos salva de nosotros mismos, impidiendo que nos rindamos sobre esta vida de forma rapaz y voraz. La oración es la salvación del ser humano. Certo, esiste anche una preghiera fasulla. Una preghiera Cierto, fatta existe solo también una per oración essere falsa, ammirati dagli una altri. oración hecha solo para ser admirados por los otros. Quelli o quelle che vanno a messa soltanto per far vedere che vanno a messa, che Los que van a misa solo para hacer ver que van a misa, vedere l'ultimo modello para hacer ver che hanno el acquistato, último modelo que han adquirido, per fare buona figura sociale. para hacer una Fanno buena una figura, como se preghiera dice. fasulla, no? Es una oración falsa. Gesù ha ammonito fortemente Y al Jesús riguardo. ha advertido fuertemente Ma quando sobre il vero esto. spirito Pero della cuando el preghiera verdadero è espíritu accolto de la con oración es sincerità, acogido con desciende sinceridad nel cuore, y desciende al corazón, allora essa ci fa entonces contemplare la esta nos hace realtà contemplar la con gli occhi realidad stessi con di los Dio. ojos mismos de Dios. Quando si prega, ogni cosa acquista spessore. Cuando se reza, È curioso. todas las cosas Nella adquieren preghiera espesor. Forse cominciamo En la oración una tal cosa vez comenzamos sottile, con ma una nella cosa preghiera quella sutil, cosa pero acquista esa spessore, cosa sutil acquista acquista peso. espesor, Dio adquiere la prende in peso, mano. porque Dios lo toma en sus manos y la transforma. Il peggior servizio che si possa rendere a Dio e anche all'uomo El è peor pregare servicio que se puede prestar a Dios y también al hombre es rezar con cansancio, como si fuera un hábito, pregare come i pappagalli. rezar como los papagayos, Bla 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 bla. No. repitiendo bla bla bla. Se reza con el La corazón. preghiera è il centro della vita. La oración es el centro de la vida. Si hay oración, también el hermano y la hermana se vuelven importantes. Anzi, Es más, anche i nemici. más que los enemigos. Un antico detto dei primi monaci cristiani così recita. Un antiguo dicho de los primeros monjes cristianos dice así: Beato el monje que después de Dios considera a todos los hombres como Dios. Quien adora a Dios ama a sus hijos. Quien respeta a Dios respeta a los seres humanos. Per questo la preghiera
non è un calmante per attenuare le ansietà della vita. Por esto la oración es un calmante para aliviar las ansiedades de la vida, o de todos modos una oración de este tipo no es seguramente cristiana. Más bien la oración responsabiliza Ognuno di noi. cada uno de nosotros. Lo vemos claramente en el Padre Nuestro, que Jesús ha enseñado a sus discípulos. Para aprender este modo de rezar, el Salterio es una gran escuela. Ma noi prendiamo un salmo, preghiamo con quello. Nosotros, por ejemplo, tomemos un salmo y aprendamos esto. Hemos visto cómo los salmos no usan siempre palabras refinadas y amables. Spesso portino impresse le cicatrici dell'esistenza. A menudo llevan marcadas las cicatrices de la existencia. Sin embargo, todas estas oraciones han sido usadas antes en el Templo de Jerusalén y después en las sinagogas, también las más íntimas y personales. Así se expresa el catecismo de la Iglesia Católica. Las múltiples expresiones de la oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. E così la preghiera personale attinge e si alimenta. Y así la oración personal toma y se alimenta la del pueblo de Israel primero y la del pueblo de la Iglesia después. Anche i salmi in prima persona singolare che confidano i pensieri e i problemi più. También los salmos en primera personal singular que confían los pensamientos y los problemas más íntimos de un individuo son patrimonio colectivo, hasta ser rezado por todos y para todos. La oración de los cristianos tiene esta respiración, esta tensión espiritual que mantiene unidos el templo y el mundo. La oración puede comenzar en la tenue luz de una nave, pero luego termina su recorrido por las calles de la ciudad. Y viceversa, puede brotar durante las ocupaciones diarias y encontrar cumplimiento en la liturgia. Las puertas de las iglesias no son barreras, sino membranas permeables, listas para recoger el grito de todos. En la preghiera del Salterio, el mundo es siempre presente. En la oración del Salterio, el mundo está siempre presente. Los salmos, por ejemplo, dan voz a la promesa divina de la salvación de los más débiles. Por ejemplo, por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres. Ahora me alzo yo, dice el Señor, y daré auxilio a quien está en el sufrimiento. O advierten sobre el peligro de las riquezas mundanas, porque el hombre en la opulencia no comprende. Es como las bestias mudas. O también abren el horizonte a la mirada de Dios sobre la historia. Y el Salmo 33 dice, el Señor anula, frustra los planes de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, los proyectos de su corazón por todas las edades. En resumen, donde está Dios también debe estar el hombre. La Sagrada Escritura es categórica. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él va siempre antes que nosotros. Él nos espera siempre porque nos ama primero. Nos mira primero. Nos entiende primero. Él nos espera siempre. Si alguno dice amo a Dios y odia a su fratello, Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Si tú rezas tantos rosarios durante el día y luego hablas mal de los demás y tienes rencor dentro, tienes odio contra los demás, esto es algo artificial, no es verdad, no es consistente. Y este es el mandamiento que hemos recibido de Él. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. La Escritura admite el caso de una persona que incluso buscando sinceramente a Dios, nunca logra poder afirmar que lo ha encontrado, sino que
no puede encontrarlo siempre. Nos da pena no encontrar a Dios. Dios no sostiene el ateísmo, entre comillas, de quien niega la imagen divina que está impresa en todo ser humano. Es el ateísmo de todos los días. Yo creo en Dios, pero con los demás a distancia, y me permito odiar a los demás. Este es el ateísmo práctico. No reconocerla. La persona humana como imagen de Dios. No reconocer a la persona humana como imagen de Dios es un sacrilegio, es una abominación, es la peor ofensa que se puede llevar al templo y al altar. Queridos hermanos y hermanas, la oración de los salmos nos ayude a no caer en la tentación de la impiedad, es decir, de vivir y quizás también de rezar como si Dios no existiera y como si los pobres no existieran. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy completamos nuestra catequesis sobre la oración en los salmos con una figura que presentan a menudo, el impío. Es aquel que vive como si Dios no existiese y cerrado a la trascendencia. Por el contrario, los salmos nos muestran la oración como algo fundamental que nos abre al absoluto, evitando que nos dejemos llevar por la voracidad predadora y poder así llegar a ser plenamente humanos. Existe, por desgracia, una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo. Esa oración en la que el hermano no está presente, que es egoísta, no es una oración cristiana. Como vemos en el Padre Nuestro, el otro se hace importante y nosotros responsables. Por eso hallamos en los salmos tanto oraciones íntimas como comunitarias, de modo que la plegaria personal se alimenta de la litúrgica y viceversa. Ambas se convierten en patrimonio de todos. En definitiva, donde está Dios debe estar el prójimo.